Hola, mi nombre es Marlon Ceballos, Adobe Community Professional, y en este video les voy a mostrar la característica más interesante que tiene la última actualización a Photoshop CC o versión Creative Cloud. Para que ustedes puedan tener acceso a esta característica que voy a mostrar, necesitan tener la versión 14.2 o superior de Photoshop. Observen que en esta imagen o en este archivo tenemos dos elementos, un fondo y un tren. Estos dos elementos, por supuesto, van a ser parte de una composición gráfica, y lo que podemos notar inicialmente y de forma muy sencilla es que la perspectiva de los dos elementos no coinciden. Nosotros necesitamos hacer que coincidan. Por supuesto, ya existen desde versiones anteriores opciones de transformación. Voy a seleccionar entonces la capa del tren y bajo el menú Edit o Edición nosotros encontramos, por ejemplo, la opción de transformación libre. Si yo selecciono la opción de transformación libre o utilizo el atajo de teclado Comando T o Control T, observen que podríamos acercarnos a una de estas esquinas y hacer un proceso de rotación tratando de alinear la parte inferior de este tren con la composición o la imagen que se encuentra en la parte inferior, es decir, sobre este carril. Aunque se logra alinear un poco, el resultado no es satisfactorio, no es totalmente real. Vamos a deshacer y bajo el menú Edit vamos a encontrar otra opción que se llama Puppet Warp. Si yo lo selecciono, entonces me aparece esta malla. Yo puedo seleccionar y hacer un pin, es decir, fijar una posición, hacer otro pin, y observen que realizamos un proceso similar a lo que estábamos haciendo anteriormente. Sin embargo, al igual que lo que estábamos haciendo en el ejemplo anterior, tampoco me satisface o tampoco queda lo suficientemente real este resultado. De manera que bajo el menú Edit vamos a utilizar ahora la nueva opción que existe en Photoshop CC, que se llama Perspective Warp. Cuando selecciono esta opción, entonces lo primero que yo debo hacer es crear una grilla de perspectiva. Vamos entonces a seleccionar para dibujar este plano. Hacemos un clic y arrastramos como si estuviéramos dibujando en cualquier programa. Vamos entonces a dibujar un plano que trate de coincidir lo mejor que se pueda con la perspectiva del elemento que queremos transformar. Ya tenemos este primer plano. Vamos a desplazar esto hacia la parte superior, tratando, observen, de que esta línea o esta guía también coincida con la perspectiva de la parte superior del tren. Bien, vamos a dejarlo en esta parte. Ahora voy a crear otro plano. Observen que automáticamente se unen los dos planos. Aquí nuevamente estoy tratando de simular o de mantener la misma perspectiva que tiene el objeto. Vamos a hacer lo mismo por acá. Vamos a alejarnos un poco. Bien, ya tenemos entonces los dos planos de perspectiva. Observen que cuando estamos trabajando, creando los planos, tenemos activa una función que se llama Layout. Ahora voy a seleccionar una opción que se llama Warp. Hago un clic. Aquí me aparece una ayuda que me está indicando entonces que lo que debo hacer ahora es simplemente manipular los pines para corregir la perspectiva. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a seleccionar este pin. Voy a empezar a arrastrar hacia la parte inferior, tratando de alinear que las ruedas queden sobre el carril. Esto, por el contrario, lo voy a arrastrar un poco hacia la parte superior, y después de finalizar puedo hacer clic en este icono para confirmar la transformación, o simplemente puedo seleccionar la herramienta de mover, por ejemplo, y hacemos clic en la opción de OK. Observen que después de que hacemos la transformación, si miramos dentro del panel de capas, en la capa tren se ha creado un filtro inteligente. Esto quiere decir que yo fácilmente puedo hacer clic sobre este icono del ojo y observen cómo me aparece la capa sin la transformación, y si hago clic nuevamente me aparece la transformación que ya he realizado y que por supuesto me ha permitido que la perspectiva que tiene este objeto sea muy similar, por lo menos, a la perspectiva que tiene la capa inferior o la capa de background. Si por algún motivo necesitamos hacer ajustes a esa transformación de perspectiva, entonces vamos bajo el menú Edit y seleccionamos nuevamente el comando Perspective Warp. Si lo selecciono, observen que nuevamente me aparecen las guías y yo puedo realizar transformaciones. Voy a deshacer. Otra opción para realizar modificaciones sobre esa transformación de perspectiva es hacer un doble clic sobre el filtro inteligente. Si hago un doble clic, observen que nuevamente también me aparecen estas guías, también me aparecen los planos, y por supuesto yo podría realizar transformaciones sobre esos planos. Vamos ahora a mirar o a trabajar sobre otra imagen.
Observen que en algunos casos la definición del plano podría ser un poco más compleja o tendríamos que tener un poco más de cuidado, mientras que en esta imagen, por ejemplo, la definición del plano va a ser mucho más sencilla, precisamente por la forma como está definida la imagen. Aquí es muy claro, o se hace muy clara la perspectiva que tiene este objeto. Nuevamente lo que hacemos es ir bajo el menú Edit y vamos a seleccionar nuevamente la opción Perspective Warp. Sin embargo, antes de seleccionar la opción, voy a ir a las capas o al panel de capas o layers y dentro de esta capa voy a hacer un clic derecho y voy a seleccionar la opción de Convert o convertir a objeto inteligente. Seleccionamos esta opción y ¿para qué convertir a objeto inteligente? Para que el filtro o la transformación que yo esté aplicando sea un filtro inteligente. De esta manera entonces yo puedo eliminar o modificar el filtro fácilmente. Nuevamente, bajo el menú Edit, vamos a seleccionar Perspective Warp. El primer paso, recuerden, es realizar los planos. Aquí, como les estaba diciendo anteriormente, la realización de ese plano va a ser mucho más sencillo. Vamos a desplazarnos hacia la parte inferior con este punto de transformación. Vamos a definir el plano lo más preciso que podamos. Si queremos desplazar o ampliar ese plano hacia la parte derecha, observen que si lo hago de forma libre, la perspectiva se pierde. Para que no se pierda esa perspectiva, entonces presiono la tecla Shift y arrastro este borde. Ahora vamos a realizar el segundo plano, hago un clic y arrastro. Observen que en este caso no se unieron los dos planos, pero yo puedo unirlos fácilmente. Ahora muevo estos puntos de transformación. Vamos a hacer exactamente lo mismo acá, tratando, recuerden, de simular o mantener la perspectiva que tiene el objeto. Después de que ya hemos realizado esta transformación de este plano, entonces recuerden que ahora vamos a realizar la transformación de la imagen. ¿Qué es lo que quiero hacer en este momento? Vamos a hacer clic nuevamente en la opción de Warp. Recuerden que la opción de Layout, cuando está activa, es la que me permite generar los planos y editar los planos. Y la opción de Warp es la que me va a permitir realizar la transformación de la imagen a partir de esos planos de perspectiva que yo he creado. Observen que aquí existen ya unas opciones. La primera opción es una alineación vertical. Si hago un clic, pues observen que automáticamente realiza una transformación. En este caso, presione Comando Z o Control Z para deshacer esa transformación. Hago clic, en este caso, para realizar una transformación o una alineación en sentido horizontal, que en este caso no aplica muy bien. Y la última opción permite realizar una alineación tanto en horizontal como en vertical. Lo que quiero hacer aquí es un poco diferente. Lo que quiero aquí es transformar la perspectiva de estos dos planos. O sea, no solamente hacer un ajuste, sino realizar un cambio total de la perspectiva. Para eso, entonces, voy a hacer clic sobre esta línea, pero presionando la tecla Shift. Observen que al presionar la tecla Shift y colocar el puntero sobre la línea, queda de color amarillo. Hago un clic para seleccionarla y después de que he seleccionado esta línea, queda amarilla de forma permanente sin necesidad de colocar el puntero sobre. Y vamos a tomar uno de estos puntos y observen cómo estamos cambiando totalmente la perspectiva de esta imagen. Claro, si exageramos probablemente no se va a ver tan real, sin embargo es increíble el resultado, es increíble lo que podemos lograr simplemente generando estos dos planos. Puedo presionar también Enter para aceptar esa transformación y recuerden que como antes de realizar esa transformación había convertido esta capa en objeto inteligente, entonces podemos mirar u ocultar ese efecto o esa transformación y aplicarla nuevamente desde el panel de las capas. Esta entonces es la nueva increíble función que tenemos dentro de Photoshop Creative Cloud a partir de la actualización que está disponible desde hace poco tiempo y que nos deja Photoshop en la versión 14.2. Recuerden, bajo el menú Edit, ustedes van a encontrar la opción Perspective Warp.